Mateo 6, 5. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Amén. Si hay una actividad que se supone o se espera de nosotros como cristianos, es orar. Es una actividad, se supone debemos hacer diariamente. Es un ejercicio que cada hijo de Dios practica con frecuencia. Ahora bien, hermano, este santo ejercicio de la oración debe hacerse de manera adecuada, porque de lo contrario estamos perdiendo el tiempo. Nuestro Señor había iniciado ya en el capítulo 6, a partir del versículo 1, a tratar con lo que era la esencia de la devoción en la nación de Israel, lo que los judíos, las autoridades religiosas, consideraban como la esencia de la piedad, que estaban reducidas a la limosna o el practicar la misericordia, que ya lo vimos en nuestra ocasión anterior, la oración y el ayuno, que tenía que ver con el autosacrificio o la autodisciplina espiritual de abstenernos a ciertas cosas, a ciertos alimentos, con una intención espiritual de dedicarnos a Dios. Ahora el Señor comienza advirtiendo que estas actividades debían ser practicadas de manera tal que debe ser delante de Dios y nunca para llamar la atención de las personas. Cristo comienza diciendo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y luego entonces pasa a aplicar este principio al ejemplo que él pone, el primer ejemplo, que era la limosna. En la mañana de hoy vamos a ver el segundo caso que Cristo presenta, que tiene que ver con la oración. La oración, hermano, es una llave que abre la puerta de los cielos. La oración es una llave que abre la puerta de los cielos. Cristo nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. De modo que Cristo nos invita a nosotros a que pidamos. Cristo nos invita a que toquemos. Cristo nos invita a que llamemos ante el trono de Dios. Ahora, ¿dónde radica el problema, hermanos? El problema radica en nosotros. Y el apóstol Santiago nos dice cuál es nuestro problema. Es que nosotros pedimos y no recibimos. ¿Por qué cosa? Porque pedimos mal. Hay un problema en la manera en que nosotros pedimos. Es importante, hermano, que nosotros prestemos toda atención a la manera en que nosotros oramos. Es necesario que nosotros prestemos toda atención a este santo ejercicio de la oración, porque es un arma poderosa. El mismo Santiago nos dice que la oración eficaz del justo tiene mucha fuerza. La oración eficaz del justo puede mucho. De manera que este es un santo ejercicio
en el que nosotros, hermanos, obtenemos muchas bendiciones, ricas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ahora, hermanos, nuestra falta de oración por un lado y la falta de verdadera oración por otro son obstáculos que nos permiten recibir estas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Decía el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, que sería terrible considerar la cantidad de oraciones vacías y vanas repeticiones con que bombardeamos al Señor diariamente. En este texto que hemos leído, hermano, Cristo nos presenta dos maneras de presentarnos delante de Dios. Una correcta y otra incorrecta. Una que Dios rechaza y otra que Dios acepta. Una eficaz y otra ineficaz. Y yo quiero que basado en este texto, en este pasaje que hemos leído, nosotros veamos 5 directrices que Dios nos da para una vida de oración eficaz. 5 directrices que Dios nos da en este pasaje para una vida de oración eficaz. En primer lugar, nosotros debemos orar con las motivaciones correctas. Primera directriz, debemos orar con las motivaciones correctas. Versículo 5, dice Cristo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los judíos tenían tiempo de oración establecido. Era costumbre orar en la mañana, orar al mediodía y orar en la tarde. Esta era una práctica que se hacía constantemente en la nación de Israel. Dice el historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, que en el templo se ofrecían sacrificios, incluidas oraciones, que se practicaban en la mañana temprano y también en la hora novena. También había un servicio a la puesta del sol. Naturalmente, si uno vivía en Jerusalén o estaba cerca de la ciudad y podía llegar a tiempo al templo, ese sería para el israelita devoto el mejor lugar para orar. Pero si llegaba la hora de la oración y el israelita, el devoto judío, no estaba cerca del templo, entonces ellos aprovechaban el lugar donde se encontraran y ahí hacían sus oraciones. Ahora bien, esto fue degenerando, hermano, en una costumbre que llamaba la atención a sí mismo, porque había muchos adoradores, muchos judíos que intencionalmente esperaban la hora de la oración para simular que ellos llevaban tanta prisa al templo, pero le tomó el tiempo en la calle, y entonces ellos aprovechaban las calles más concurridas, ellos aprovechaban las plazas más concurridas y ahí hacían grandes oraciones para que las personas vieran cuán devotos eran ellos. Dice el texto que ellos amaban orar en pie en las sinagogas, donde había muchas personas, y en las esquinas de las calles para ser visto de la gente. Eran los lugares, y la idea del texto es que eran lugares concurridos. Fíjense que el texto no dice que ellos lo hacían en cualquier callejón, en cualquier lugar apartado. A él le tomó la hora de la oración en el campo y allí lo hacían. No, buscaban intencionalmente los lugares más concurridos porque la intención era llamar la atención sobre sí mismo. Esa era la intención que estaba detrás de esta práctica. Querían llamar la atención, querían ser admirados por la gente, querían tener fama
de personas muy religiosas. Querían ser admirados por los demás, por su vida piadosa, por su vida de oración. Querían dar la impresión de ser personas muy espirituales. Lamentablemente, Cristo está aquí condenando esta actitud de esta gente. Cristo no le interesa tanto esta piedad de esta gente, sino la actitud de sus corazones. Ellos lamentablemente, hermanos, no les interesaba tanto la piedad en sí, sino la apariencia de piedad. Esa era su intención, y nosotros, hermanos, debemos cuidarnos de lo mismo. Porque muchas veces podemos practicar nuestros ejercicios espirituales simplemente para tratar de impresionar a otros, para que las demás personas en la iglesia me admiren como una persona muy espiritual, como un hermano muy entregado, porque eso da cierta respetabilidad ante los ojos de los demás. Hermano, qué lamentable y qué terrible es esta advertencia que Cristo nos hace. Porque el lugar donde más fácil se puede encontrar un hipócrita no es necesariamente en la política, no es necesariamente en el medio artístico, sino puede ser dentro de las cuatro paredes de una iglesia. Muchas personas acuden a la iglesia simplemente porque eso da cierto barniz de respetabilidad. Es un nombre serio. Es un nombre de iglesia. Y eso es tan así que muchas personas, usted puede ver que cuando caen presos, ellos buscan todos los medios para que alguna iglesia dé una recomendación acerca de él. ¿Por qué? La gente entiende que si van a una iglesia, que si son gente comprometida con alguna iglesia, son personas de una moral respetable. ¿Cuánta gente, hermano, hace sus ejercicios religiosos simplemente para llamar la atención de los demás? ¿Cuántas veces, hermanos, nos postramos en oración delante de Dios, pero es simplemente para llamar la atención acerca de nosotros mismos? Cristo nos está diciendo aquí, ten cuidado, no ores como oran los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Dice Cristo, ya tienen su recompensa. Su pago, su cheque, su salario es el que la gente lo vea, el que la gente diga, wow, qué hombre tan espiritual, qué mujer tan piadosa. Mira cuánto ora. No, cuando ese varón se pone a orar, mire, si usted quiere, si usted va a hacer una diligencia, vaya y hágala. Porque ese hombre dura 1 hora o 2 horas orando ahí, o esa mujer. Y nos sentimos bien cuando nos dicen, es un varón santo de Dios, es un hombre de oración. Hermano, ¿cuál es la intención que nosotros tenemos cuando nosotros nos arrodillamos delante de Dios en oración? ¿Estamos nosotros pensando en la gloria de Dios? ¿Estamos nosotros pensando en las cosas de Dios? ¿O simplemente en llamar la atención acerca de nosotros mismos? Queremos impresionar a las demás personas, que las demás personas nos respeten como una persona que conoce mucha Biblia, como una persona que ora mucho. ¿Es eso lo que buscamos? Así que mucho cuidado, hermano, mucho cuidado con practicar nuestra piedad simplemente para que la gente nos vea. Esa es la primera directriz. Debemos orar con las motivaciones correctas. Segundo lugar, debemos orar reflexivamente. Versículo 7. Y orando, dice Cristo, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
Los gentiles pensaban, hermanos, que sus dioses necesitaban ser convencidos para que ellos pudieran llegar a entender las necesidades de las personas. Ellos hacían largas oraciones. Además, los dioses de ellos muchas veces eran medio dormilones y debían ser despertados. Así que esta gente hacía oraciones tan largas, de tal manera que muchas veces caían en trance. En el libro de Reyes, en el libro primero de Reyes, se nos narra un cuadro muy cómico de aquellos profetas de Baal. Ellos comenzaron a orar a Baal. ¿Recuerdan cuando dice Elías, ¿quieren saber quién es el verdadero Dios? Pues vamos a hacer un sacrificio, y el Dios que responda con fuego, ese será el Dios verdadero. Y los profetas de Baal prepararon el sacrificio, y ellos comenzaron desde la mañana hasta el atardecer. Y ellos comenzaron a invocar el nombre de Baal y decían, Baal, respóndenos. Y Elías hasta se burlaba de ellos y decía, griten más alto, a lo mejor está durmiendo su Dios y necesita ser despertado. Y ellos clamaban con voz más fuerte. Y cuando Baal no respondía, entonces comenzaron a sajarse, a cortarse la piel, para llamar la atención de Baal. Baal, es tu reputación. Baal, respóndenos. Pero Baal no respondía y nunca respondió. Elías no tuvo ni siquiera que hacer nada de esto. Es más, dijo Elías, busquen agua y échenle al sacrificio, al horno que habían preparado. E inmediatamente Elías invocó el nombre de Dios, descendió fuego y consumió el sacrificio. Dios no necesita, hermanos, que nosotros le convenzamos con muchas palabrerías, porque Él conoce nuestra situación. Además, Él es un Dios real y verdadero, y Él está pendiente al clamor de sus hijos. Así que nosotros tenemos por un lado a los judíos que tenían el conocimiento del verdadero Dios, pero oraban para llamar la atención a sí mismos. Y por el otro lado tenían los gentiles que oraban y como excusa hacían grandes oraciones para tratar de convencer a sus dioses. Pretendían orar diciendo muchas palabras y muchas cosas sin sentido. Cristo aquí nos está diciendo que nosotros debemos evitar vanas repeticiones. Y esto tiene que ver a expresiones sin sentido. Expresiones que se dicen como si fuera una fórmula mágica. Palabras que se dicen sin que nosotros usemos la cabeza. Es algo que no se necesita ninguna reflexión. Es algo que no amerita que tu corazón ni tu mente esté implicado en ello. Es como si fuera un rosario que usted está diciendo ahí y diciendo la misma palabra. Cristo dice que cuando oremos no usemos vanas repeticiones. Debemos tener cuidado, hermano, cuando nos postramos delante de Dios en oración, de repetir cosas sin sentido. Orar verdaderamente implica que mi mente y mi corazón está involucrado completamente en el acto de la oración. Hermano, ¿cuántas veces nosotros somos culpables de orar irreflexivamente, sin meditar en lo que estamos diciendo? ¿Cuántas veces nosotros caemos en el hábito de la oración mecánica simplemente para cumplir con un ritual? ¿Cuántas veces nos postramos a decir la misma cosa sin pensarla? Y eso no significa, hermano, que usted no le ore al Señor muchas veces por la misma cosa.
de nuestro Señor Jesucristo se dice que Él volvió y oró al Señor la misma palabra. Pablo dice que tenía un aguijón y que oró al Señor en varias ocasiones para que le quite el aguijón. El Señor no está diciendo esto. El Señor no está diciendo que tú le ores muchas veces y las veces que sea necesario por la misma cosa. Es que tú ores irreflexivamente. Hermano, analiza tus oraciones. Piensas en, por ejemplo, las oraciones, en tus oraciones por los alimentos. ¿Acaso no es cierto que muchas veces caemos en las vanas repeticiones, en las oraciones mecánicas? ¿Acaso no es cierto que muchas veces hace el Señor la misma oración de manera mecánica sin pensar ni siquiera lo que tú le estás pidiendo al Señor? O piensa, por ejemplo, en la manera en que tú comienzas cada oración. Lo haces de manera mecánica, porque tú no te has sentado a reflexionar lo que vas a decirle a Dios. Los antiguos puritanos decían que cuando vamos a orar se necesita tener recogimiento, que nosotros necesitamos apartarnos y preparar nuestra mente para lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a presentarnos ante el ser más excelso que hay en todo el universo, el creador de todo cuanto existe. El ser más santo que hay en todo el universo. Y nosotros debemos acercarnos a Él con reverencia, con expectación, con humildad. ¿Usted se atreve a pararse ante una persona destacada de la sociedad, ante el presidente de la República, ante el presidente de los Estados Unidos, de cualquier potencia del mundo, de manera sin prepararse, de manera inadecuada? No, hermano, usted se prepara. Hay mucha gente que lleva su papelito escrito porque no quiere, por temor a equivocarse. Pero muchas veces nuestras oraciones, hermano, a nosotros no nos importa qué le vamos a decir a Dios. Él es más grande que cualquier rey, que cualquier personaje, que cualquier auditorio que pueda haber en este mundo, hermano. Por lo tanto, demanda que al orar nosotros usemos la cabeza, que nosotros oremos reflexivamente. Hermano, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, debemos recordar que Dios no necesita abundancia de palabra, sino actitud de corazón. Dios necesita un corazón dispuesto, un corazón que se humille delante de Él, un corazón cuya prioridad sea honrarle y agradarle a Él. La oración, hermano, tampoco es un medio para nosotros sobornar a Dios. Mucha gente piensa que mientras más ora y ora y ora, no importa lo que esté diciendo, que el Señor lo va a escuchar, tal cual hacían los profetas de Baal. Pero no, hermano, la oración no es un medio para sobornar a Dios. Recuerde que más adelante lo dice, que Él sabe de qué cosa vosotros tenéis necesidad. Nosotros no necesitamos sobornar a Dios con largas oraciones, con mucha palabrería. No, hermano, no es un medio la oración para sobornarlo. Mucha gente piensa que puede vivir como le plazca y que luego que están en aprieto solamente tienen que presentarse delante de Dios y pronunciar cualquier oración como si fuera una fórmula mágica y que el Señor le va a sacar del aprieto. Mucha gente piensa que puede vivir como quiera y cae en el lío que sea y que solamente él tiene que orar y Dios le va a ayudar. Pero hermano, no es esa la forma en que Dios ha establecido que nosotros oremos. Decía Spurgeon: no me pidan que ore por un hombre que tiene el vicio de jugar, de apostar, y le embargan su casa. No me pidan que ore para que el Señor le libre de que su casa se pierda. Más bien necesitamos orar
para que Él pueda tratar con su pecado, con su corazón. Pero no podemos usar la oración como si fuera algo mágico y que no importa cómo yo viva, cómo yo actúe, y que luego lo único que yo tengo que presentarme delante de Dios y clamar a Dios en oración. No, hermano, no es así como Dios ha establecido. Debemos orar reflexivamente, debemos orar con inteligencia, usando la cabeza. La oración del cristiano es una oración que tiene contenido, es una oración que tiene sustancia, porque usted se ha sentado a meditar en lo que usted va a decir, porque usted se ha sentado a ver cuáles son los modelos de oración que hay en la palabra de Dios y cómo estos hombres de Dios hablaban con su Padre Celestial. Y usted entonces sigue estos ejemplos. Tercer lugar, hermano, tercera directriz. La oración no solamente debe hacerse con las motivaciones adecuadas. La oración no solamente debe hacerse reflexivamente, sino que la oración también debe estar centrada en Dios. Versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermano, si Dios no está involucrado en la oración, solo es un simulacro de oración, pero eso no es oración. Y como dice John MacArthur, Dios debe estar involucrado, pero debe estar centralmente involucrado. Porque muchas veces involucramos a Dios y mencionamos el nombre de Dios, pero para pasar a las cosas que a mí me convienen. Para centrarme luego en mi persona. Dios debe estar involucrado centralmente en mi vida de oración. La oración debe estar centrada en Dios, y por eso Dios dice aquí: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Así que lo primero que Cristo nos dice: mira, tú debes aislarte de cualquier distracción. Tú debes de encerrarte en un lugar o de tomar un lugar donde tú evites toda distracción. Evita toda distracción. Quita los ojos de la gente. Haz que la gente quite los ojos de ti. Y pon tú los ojos en Dios. Se cuenta de un joven que vivía en una casa donde había tanta distracción que le era imposible dormir en su casa. Y él trabajaba en una finca, y los momentos de quietud que él podía tener estaban sobre un establo donde allí había mucha paja. Y él subía a orar, pero entonces mucha gente lo interrumpía constantemente, subían y lo interrumpían. Entonces él aprendió que cada vez que subía a ese lugar a orar, no solamente debía subir allí, sino que también debía llevar la escalera consigo para evitar la distracción, para evitar que las personas le estuvieran interrumpiendo. Hermano, el propósito principal de Jesús no tiene que ver con el lugar, sino con nuestra actitud. Él dice que es necesario que vayamos al lugar más apartado y privado que podamos encontrar, a fin de no ser tentado a aparentar. Esto no significa, hermano, que nosotros no debamos orar en público, porque muchas personas oran en privado y ellos se aseguran que las demás personas sepan que él ora y el tiempo que oran. Usted puede orar en privado y aún así llamar la atención de la gente, y puede orar en público también y hacerlo como si estuviese apartado de todo lo demás. Debemos ir a ese lugar apartado, cerrar la puerta, cerrar todo lo demás
de manera que nosotros podamos concentrarnos únicamente en Dios. Y como dice el texto, oremos a nuestro Padre. Hagamos todo lo que tengamos que hacer para alejar la atención de nosotros y de otros y pongámosla solo en Dios, solo en Él. Apártate de todos los demás. Concéntrate solo en tu Dios. Ve ante la presencia del Señor, hermano, con esa conciencia de que te está presentando solo delante de Él. Si es en tu casa, hermano, trata de tener un horario en oración donde puede estar tranquilo. Es por eso que si usted tiene niños, trate de orar, hermano, antes que se hayan levantado en la mañana. O en la noche trate de orar luego que se hayan acostado. Hay muchas personas que dicen, ay hermano, es que a mí se me hace tan difícil orar. Se me hace tan difícil que los muchachos no me dejan. Yo no tengo tranquilidad en el día para poder orar. Hermano, debemos autodisciplinarnos. Si nos levantáramos un poquito más temprano, usted pudiera tener tiempo, usted hallara la ocasión para poder orar en secreto, para poder orar en tranquilidad, para usted poder aislarse. Si sus niños ya están en el colegio, luego que usted lo mande al colegio también, usted puede sacar su tiempo para orar. Hermano, pero es importante que cuando nosotros oremos, tratemos de quitar toda interrupción, tratemos de aislarnos de cualquier cosa que pueda distraernos para concentrarnos solamente en Dios. Tú y Dios solo. Fíjense que el Señor se encarga dice, mira, entra en tu aposento y cerrada la puerta, cierra todo, aíslate de todo. Y dice un autor que el Señor se está refiriendo aquí, era como una especie de cuarto privado donde normalmente se guardaban los tesoros más valiosos. Y este autor luego reflexiona y dice, yo no sé si es que el Señor estaba insinuando con entrar a aquel cuarto que cuando nos presentamos ante la presencia del Señor nos esperan tesoros inigualables. Hermano, yo no sé si se refería a ese lugar, pero lo cierto es que cuando nos presentamos ante la presencia del Señor y estamos concentrados únicamente en Dios, no hay cosa que se le pueda igualar en este mundo. Disfrutar de la presencia del Señor, disfrutar de la comunión con tu Dios, no hay cosa que se le pueda igualar. Dulce comunión, como dice el himno. En cuarto lugar, la verdadera oración demanda conocimiento de Dios. La verdadera oración demanda conocimiento de Dios. Mire lo que dice el versículo 6 nuevamente. Dice que debemos entrar al aposento, cerrar la puerta. ¿Y qué dice luego? Ora a tu Padre que está en los cielos. Así que cuando nosotros oramos, nosotros debemos estar conscientes, nosotros debemos saber que nosotros estamos orando a nuestro Padre. Ese Dios a quien nosotros nos dirigimos es nuestro Padre. De hecho, el ejemplo que Cristo nos deja aquí de modelo comienza así, diciendo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Así comienza la oración. La verdadera oración demanda conocimiento verdadero de Dios. Él es nuestro Padre. ¿Qué otra cosa se dice aquí de Dios? Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe. Nosotros nos estamos dirigiendo a un Dios, al Dios que es nuestro Padre, pero que también nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. En el versículo 6 lo dice de otra manera y dice, tu Padre que está
Tu Padre que ve en lo secreto. Tu Padre que ve en lo secreto. De manera que nuestro Dios, el Dios a quien nos dirigimos, es nuestro Padre. Él es aquel que nos conoce mejor que nosotros mismos. Él es aquel que ve en lo secreto. Él es aquel que puede descifrar las intenciones de tu corazón. Ahora, hermano, cuando pensamos en Dios como Padre, este pensamiento trae tantas cosas a nuestra mente. Como Padre, Él es mi proveedor. Como mi Padre, Él es mi dueño. Como mi Padre, Él está interesado en mi bienestar espiritual, más de lo que yo puedo estar. Como mi Padre, significa que yo dependo para Él en todo y para todo. Él es mi Padre. Él me ama. Él es mi Padre. Yo tengo una relación estrecha con Él. Una relación como no debe existir otra en este mundo. En segundo lugar, Él sabe de qué cosa tenemos necesidad. Y es preciso destacar, hermano, que el texto no dice que Dios no nos dará cualquier cosa que nosotros querramos, o que Él nos va a dar cualquier cosa que nosotros deseamos. No. Sino que el texto dice, vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Sabe de qué cosa tenéis necesidad. Lamentablemente, hermano, no siempre lo que nosotros queremos o deseamos es lo que necesitamos. Y muchas veces estamos orando intensamente por algo que va a ser una piedra de tropiezo en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestra vida espiritual. Y Dios en su gracia, como sabe qué es lo que necesitamos, no nos concede tales cosas. Y a veces nosotros estamos frustrados. A veces nosotros estamos desanimados con Dios. Porque pareciera que Dios no escucha nuestras oraciones. Porque pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros. Porque pareciera que nosotros estamos clamando en vano, que estamos orándole al aire. Hermano, y Dios tiene que estar diciendo allá en el cielo, ay, si tú tan solo fueras consciente de tu necesidad. Si tú supieras que eso que me está pidiendo, si te lo diera, fuera un lazo para tu vida que te va a llevar al fracaso y a la ruina espiritual. Pero muchas veces, hermanos, nos aferramos en cosas que no son la voluntad de Dios, que no es lo que realmente necesitamos, sino cosas que deseamos fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. Santiago nos dice una vez más, pedid y no recibís. ¿Por qué? Porque pedí mal para gastar en vuestro deleite. Para gastar en vuestro deleite. Es que son cosas que yo quiero para mí. Es que son caprichos. Y Dios sabe que no van a ser de beneficio para nuestra vida. Nuestro Señor dice más adelante en este mismo Evangelio de Mateo, ¿quién de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Piensa, hermano, si fuera lo contrario. Que su hijo le pide a usted la serpiente, ¿usted se la va a dar? Que el hijo tiene hambre y le está pidiendo una piedra, ¿usted se la va a dar? No, hermano, no. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? Hermano, Dios sabe lo que necesitamos. Él sabe que lo que necesitamos es el pan, no la piedra. Él sabe que lo que necesitamos es el pescado, no la serpiente. Y por eso Él nos priva
de cosas que nosotros pedimos, que pensamos que nos conviene, pero que no son su voluntad. Y en tercer lugar, el Dios ante quien nos postramos en oración es un Dios omnisciente, es un Dios que ve en los secretos, es un Dios que discierne todas las cosas. Él conoce perfectamente todas las cosas. Nos dice el autor a los Hebreos que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Que todas las cosas están, que no hay cosa que no sea manifiesta en su presencia. Dios lo conoce todo perfectamente. Dios sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Dios ve cada pensamiento que cruza por nuestra mente, hermano. Él conoce nuestros deseos más íntimos. No hay nada que podamos ocultarle. Quinto lugar, quinta directriz. Debemos ser conscientes también de los obstáculos que acechan la vida de oración. En este pasaje Cristo nos ha estado hablando acerca del peligro de las vanas palabrerías, acerca del peligro de la hipocresía y del orgullo. Eso es lo que comenzó diciendo: cuando ores no sea como los hipócritas, cuando ores no sea como los gentiles, porque ellos piensan que por su vana palabrería serán oídos. Hermano, orar implica vigilancia constante acerca de nosotros mismos, de los obstáculos que rodean nuestra vida de oración. Y necesitamos vigilancia acerca de nosotros mismos, hermano, porque la mayoría de los obstáculos que rodean nuestra vida de oración están anidados en nuestro corazón. Un siervo de Dios de la antigüedad escribió el siguiente poema y dijo: hay ángeles malos que cierran el paso de aquellos que acuden al trono de Dios. En forma sutil les tienden lazos. Una vez caído, Satán ganó el caso, pues oran en vano, nadie oye su voz. Hermanos, si tan solo Satanás pudiera hacernos caer, si tan solo él pudiera lograr distraernos, él habrá ganado el caso. Él habrá ganado el caso. Y nosotros debemos estar conscientes que como la oración es un medio de poder que Dios nos ha dejado, es un medio de gracia que Dios nos ha dejado para fortalecer nuestra vida espiritual, Satanás no se quedará de brazo cruzado y él buscará todo tipo de distracción. Él tratará de ponerte todo tipo de obstáculos para que tú ni yo oremos. Él tratará que tú te sientas más atraído en ver una película que en orar. Él tratará que tú te sientas más atraído a leer un buen libro, por bueno que sea, que a orar. ¿Verdad que es más fácil, hermano? Leer un libro, aunque sea cristiano, es más fácil hacerlo. O disfrutar de la compañía de otros hermanos, por bueno que sea. Hermano, y Satanás trata de usar todo este tipo de cosas para que nosotros no oremos. Debemos cuidarnos, hermanos, y guardarnos de los peligros que acechan nuestra vida de oración. Ahora, pero parte de estos obstáculos, hermano, que el Señor nos presenta aquí, piensa en tus propios obstáculos. En cuántas cosas y distracciones muchas veces vienen a tu vida que te impiden entrar a aquella habitación secreta donde solo pueden encontrarse tú y Dios. O piensa, hermano, en la propia condición de tu alma, porque a veces el obstáculo para orar radica en nuestra propia condición espiritual, o mayormente. Cuando un creyente se vuelve espiritualmente frío, indiferente y descuidado, una de las primeras cosas que sufren es su vida de oración. Una de las primeras cosas que sufren de un creyente que se vuelve frío, indiferente y descuidado es su vida de oración. Así que, hermano, probablemente tu descuido en la vida de oración puede ser el resultado de una vida espiritual fría,
de una vida espiritual decadente. Quiero concluir con 2 aplicaciones. En primer lugar, Dios da por sentado que todo cristiano ora. Dios da por sentado que todo cristiano ora. Cristo comienza el versículo 5 diciendo, cuando ores. Cristo no está diciendo, si oras, cuando se te ocurra orar. No, hermano. Cristo da por sentado que sus hijos oran, que sus hijos claman a Él constantemente. Hermanos, no podemos decir que somos creyentes si nosotros no oramos. Si tú no tienes una vida de oración regular, si tú no tienes una vida de oración, hermano, tú no tienes ningún aval para pensar que tú eres creyente. Dijo Matthew Henry lo siguiente: es más fácil encontrar vivo a un hombre que no respire que encontrar vivo a un cristiano que no ore. Es más fácil encontrar vivo a un hombre que no respire que encontrar vivo a un cristiano que no ore, porque donde falta la oración, decía él, falta la gracia. Hermano, puede ser que en ocasiones nuestra vida de oración mengue. Puede ser que nuestra vida de oración se debilite. Puede ser que nosotros cayamos en letargo espiritual, donde ya nosotros no oremos con la misma frecuencia. Pero la oración nunca puede estar ausente en un verdadero hijo de Dios.